del diagnóstico y el componente del tratamiento. Muchos dirán, eso está subsumido dentro del término atención, pero sí, esta ley estatutaria ve la luz jurídica, nace a la luz pública, en el mismo sistema que tenemos hoy. Si no se logra cambiar el caótico sistema que tenemos hoy y sale un texto de esta naturaleza, tengan la certeza que muchos de los que afuera van a interpretar, van a decir que los componentes de diagnóstico y de tratamiento no están incluidos dentro del derecho. Ese es un punto que creo debe ser subsanado. De igual manera, en la descripción que se hace muy rápida, en una enumeración, en un listado de los criterios, creemos nosotros que hay bastantes dificultades que van a generar que todos los agentes mantengan, por esa ambigüedad de la redacción, la capacidad para hacer interpretaciones que han sido los motivos que generaron la creación de la mortífera zona gris y después de eso las exclusiones del POS y toda la catástrofe asistencial que ustedes conocen. Y me refiero especialmente a estos criterios. Cuando a usted le dicen que no estarán los que no tengan como finalidad principal, oigan la enumeración, miren todos los términos: finalidad principal, cosmético, suntuario, recuperación, mantenimiento, capacidad vital y capacidad funcional. Eso está en un solo renglón. Eso, señores magistrados, nosotros creemos que puede generar una matriz de evaluación donde se junten todos esos criterios y lo que sirva es para multiplicar las causales de exclusión de los servicios que deben estar dentro del plan obligatorio de salud. Es muy peligrosa esa redacción, creemos que se debe aclarar y que esto debería tener, suponemos, en una ley ordinaria, un glosario de términos, señores magistrados, que evite que cada uno haga interpretaciones. Porque si las cosas siguen como están hoy y el marco ordinario de funcionamiento no se modifica, vemos como términos como cosmético, suntuario, capacidad vital o capacidad funcional se van a convertir en el motivo de oro para decir que eso no debe estar y que la interpretación es dejarla por fuera. De igual manera, siguiendo en ese mismo tema de los criterios, está todo el asunto de si hay o no hay evidencia científica sobre seguridad, eficacia y efectividad. La medicina basada en la evidencia es uno de los algoritmos que nosotros usamos para determinar la validez de ciertas intervenciones o de la mayoría de las intervenciones, pero no puede ser aplicado al 100% de las intervenciones. Y hay casos notorios, notables, algunos de ellos se han mencionado acá. Por ejemplo, salud mental, en la psiquiatría, la medicina alternativa, o las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas. La mayoría de ellas no han pasado por la medicina basada en la evidencia. Entonces, será letra muerta todo lo que dice antes sobre la preeminencia de esas culturas ancestrales y sobre el trato diferencial que se debe dar a esas poblaciones, porque allí se está invalidando ese criterio y prácticamente se va a excluir de todo lo que es legalmente conocido como Plan Obligatorio de Salud. En ese mismo artículo 15 se habla del papel de la autoridad competente. Todo lo que no haya sido autorizado por la autoridad competente no estará. ¿Dónde está la periodicidad? Eso no va a generar arbitrariedades, lo presentamos como una pregunta. Es decir, esto va a tener que contar con un aparataje institucional suficiente para que dé respuesta oportuna al desafío tecnológico que tiene la sociedad, de manera que se pueda dar la entrada necesaria a todas las cosas que deberían entrar. Tenemos esa capacidad, se está generando ese aparato, esperemos que eso se pueda desarrollar en otro texto. De igual manera, estamos de acuerdo con el tema experimental, es posible que, creemos nosotros que es justo que lo que está en fase de experimentación pueda esperar hasta que ya esté absolutamente aprobado para entrar al POS. Con lo que no estamos de acuerdo es con el tema
de las intervenciones en el exterior, señores magistrados. Vuelvo y repito, porque donde la situación actual de funcionamiento del sistema se perpetúe, donde el riesgo que está corriendo el sector hospitalario, público y privado se mantenga, y donde nosotros veamos que esa crisis se sostiene en el tiempo, le vamos a cerrar la puerta a muchos compatriotas a los avances de la tecnología y a nuevas alternativas terapéuticas, porque nosotros vamos a estar estancados en el grado de desarrollo que tenemos hoy, que debemos decir es un grado de desarrollo alto y acorde a las necesidades del país, pero con el mal funcionamiento actual del sistema, eso no lo podemos garantizar en los próximos 10 o 20 años. Por lo tanto, esto es mi primer llamado de atención sobre la necesidad de tener una interfase con una ley ordinaria robusta que cambie de manera profunda el funcionamiento de este sistema. O si no, estas cosas que son pensadas con buena intención se van a convertir en enormes talanqueras para el acceso real de la población a alternativas terapéuticas. En ese mismo artículo 15 se habla de un mecanismo que es el mecanismo técnico-científico. Yo lo que les quiero llamar la atención de la lectura, y de pronto todo esto lo presentamos como la comprensión que nosotros estamos teniendo y también como un interrogante para el análisis que ustedes están haciendo. ¿Cómo puede ser simultáneamente el mecanismo? Posiblemente la respuesta sí puede ser, pero va a ser difícil que tenga todas estas características simultáneamente. Técnico, científico, público, colectivo, participativo, transparente, con criterios de expertos independientes, de alto nivel, con la participación de las asociaciones profesionales y de los pacientes. La pregunta es, si alguno de esos criterios no está, entonces se invalida el funcionamiento de ese mecanismo. Cosas como la transparencia están garantizadas con la participación de esos grupos dentro del mismo mecanismo. Esto es una descripción que parece exhaustiva, pero que si se va a convertir en el marco de operación, va a requerir una inversión de recursos y un establecimiento de una serie de mecanismos muy fuertes para poder hacer que cada una de las características cumpla. Es decir, creo que aquí son exhaustivos en una lista de atributos o de adjetivos, pero no están pensando en el impacto que en la realidad va a tener eso para poderlo convertir en algo operativo. Ese mismo artículo 15 tiene una cuarta arista que es la ampliación progresiva del plan se tendrá que dar con un mecanismo similar al anterior. Es decir, no solamente estamos hablando de las exclusiones, sino que estamos hablando de las inclusiones de cuándo para adelante y de qué para adelante. Se dice que uno de los principios de la ley es la progresividad. Suponemos nosotros que arrancamos con lo que hoy tenemos como un cuerpo cierto denominado Plan Obligatorio de Salud. Esto es lo que está diciendo la ley. Yo creo que hay que darle una releída y entender un poco más profundamente el espíritu del legislador, porque además dice, este último obligará a la creación de una ley ordinaria. Pero finalmente ese artículo 15 dice, en un parágrafo, en una literal adicional, las exclusiones no podrán generar fraccionamiento. ¿Cómo se entiende esto? Es muy posible que alguna de las aristas que aquí se ha mencionado vaya a generar un fraccionamiento. Este entonces debe ser entendido como un salvavidas o un seguro que nos da la ley contra la propia ley. Esa es una pregunta que nosotros queremos dejar para el estudio de la Honorable Corte Constitucional. Ahí hay un parágrafo, el parágrafo 2, hoy el señor defensor lo mencionó. Nosotros creemos y tenemos mucho temor sobre esa redacción. Cuando se dice que la acción de tutela también procederá sobre, ese también significa que algunas de las personas que han estudiado este tema nos han sugerido que es posible que se deba crear la posibilidad de implementar un procedimiento administrativo como paso previo para hacer uso de la acción de tutela. ¿Es eso lo que se quiere decir en esa ley? Nosotros no lo sabemos, pero queremos advertir para que sea estudiado y que nos puedan absolver esa duda, porque si eso es así, esa instancia previa obligada para acceder a la tutela, para acudir a la tutela, haría que la misma sea un mecanismo residual, que es un gran temor que tiene la ciudadanía, que se ha expresado en todos los debates al proyecto de ley. Mencionaba yo que al principio de la intervención que había una serie de artículos que nosotros consideramos en nuestra comprensión de este tema que no deberían estar en el texto de una ley estatutaria.
El primero de ellos es la autorización para la prestación de los servicios de urgencias. Eso ya es ley de la República. Sería novedoso si dijera, no se necesita la autorización para el acceso por consulta externa, por consulta prioritaria o por otra serie de actividades. Pero esto no es novedoso. La resolución de conflictos, la autonomía profesional. Yo creo, como Asociación de Hospitales y Clínicas, que esto debe estar en una ley ordinaria o en la ley de ética médica que se discute. Sin embargo, hago un comentario, suponiendo que sí debiera estar en la ley estatutaria. ¿Cómo se puede garantizar la autonomía profesional con las restricciones anteriores que se han mencionado en el artículo 15? Esa es una evidente constricción al ejercicio que tendrá que armonizarse en el texto correspondiente. Lo mismo el tema de la dignidad profesional y de los trabajadores. Es posible que el sitio, a pesar de que nosotros estamos de acuerdo, creemos que debería ser tratada en la reforma ordinaria o en una reforma laboral específica para el sector de la salud. Lo mismo con una serie de disposiciones que están allí. La información de salud, eso se hace a través de decretos. La política pública en salud, ya están en las competencias del gobierno y en los planes de desarrollo. La información de los progresos científicos, eso no necesita una ley, eso ya está, es un portal de información. La política de tecnología, información y comunicaciones, es más, ya hay una política completa del Estado colombiano sobre ese tema. Lo mismo que la política farmacéutica que ya se está desarrollando. Creemos que eso no debería ser ley estatutaria. Nuestras conclusiones, ¿cuáles son? Entendemos o comprendemos de este texto que tiene un gran bloque garantista, enunciativo, positivo para el avance teórico del reconocimiento de la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, segunda conclusión, ese bloque está lleno a la vez de mecanismos para disminuir la plenitud del ejercicio de ese derecho. Tercera conclusión, existe en esta ley un bloque restrictivo fuerte, lleno de ambigüedades, que abre la puerta a las interpretaciones de los agentes, a las arbitrariedades de las autoridades. Creemos nosotros que va a perpetuar las zonas grises si no se genera, en cambio, un glosario explícito de términos que nos diga qué es cada cosa y cómo se hace. Se da un gran énfasis a las exclusiones y además se dice allí que se requiere una ordinaria para las inclusiones. Respecto a la afectación de la tutela, debo recordarles, señores magistrados, ustedes muy bien lo saben, en los últimos 14 años, por lo menos en el estudio de la Defensoría, ha habido 1.089.000 ciudadanos tutelando por el derecho a la salud, que corresponde a una tercera parte de todas las tutelas. Lo grave no radica solo en eso, lo grave es que hay, además, un monumental fraude al sistema, cuando se entiende que por lo menos en los últimos 3 o 4 cortes de ese mismo estudio, cerca de un 70% de esas tutelas son por componentes que sí están dentro del POS. Entonces, creemos nosotros que con la sola creación de tantas restricciones sí se puede afectar la tutela, lo mismo que con la duda razonable que tenemos nosotros sobre si se va a convertir, va a seguir siendo un mecanismo principal o se va a convertir en un mecanismo residual. Muchos componentes de esta ley, otra conclusión, son ordinarios o deberían tramitarse mediante otros mecanismos. Quiero terminar diciendo que la aplicación de esta ley en las condiciones actuales de disfunción del sistema de salud se convertirá en una mayor restricción a lo que ya hay. Voy a terminar ya, señora secretaria. Es indispensable desarrollar un nuevo marco ordinario con un sistema evolucionado que resuelva y elimine los grandes dilemas como el de la integración vertical y el pseudoaseguramiento o falso aseguramiento que hemos tenido. Un sistema que avance sobre la cobertura universal y que conceda de manera efectiva y oportuna servicios ciertos de un plan de beneficios más robusto que el actual. Si se logra hacer eso mediante una ley ordinaria, se debería entonces, la hoja de ruta debería ser esa ordinaria y después probar el funcionamiento de ese nuevo sistema con una transición adecuada y luego de medir el goce efectivo, en caso de ser positivo el resultado de esa medición, se podría pensar nuevamente en un mecanismo estatutario. Hoy, en las actuales condiciones, no solo será un marco vacío, sino que puede legitimar malos comportamientos de muchos agentes. Una frase de remate. Creemos nosotros que antes de pensar en legitimar el no, que es lo que se piensa hacer con esta ley estatutaria,
deberíamos nosotros garantizar el sí con un nuevo sistema de salud. Muchas gracias.